continuación, palabras de esperanza en la voz del pastor Carlos Rosales Picado. Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús. Quiero compartir el día de hoy un pensamiento de la palabra del Señor basado en Daniel capítulo 6. Y específicamente quisiera leer un verso de la palabra del Señor, verso 10 de este capítulo 6, que dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas, dice, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Un día de la vida del primer ministro Daniel, porque Dios había engrandecido su vida, Dios le había bendecido de una manera muy especial y lo había llevado a lugares altos en el servicio, en aquella nación donde Dios había permitido que ellos fueran. Todo lo que ocurre en todo el libro de Daniel, desde el verso 2 en adelante, van de la mano del capítulo 1, puesto que en el capítulo 1 pues uno ve la búsqueda que ellos tienen, el deseo por buscar a Dios y servirle al Señor por encima de todas las cosas, a pesar de las adversidades que nunca desaparecieron en la vida de ellos. Pero ahora encontramos a este Daniel no siendo joven. Daniel en este capítulo 6 tiene más de 80 años de edad. Es el primer ministro de esa ciudad, y bueno, porque había hallado gracia delante del rey. Y por eso a veces uno piensa, la edad no interfiere, ni la edad impide de ninguna manera poder servirle al Señor. La edad que tenía este hombre no le impedía servirle a Dios. A veces nos limitamos nosotros de muchas formas cuando ya pensamos en la edad que tenemos, o en lo que no hemos sido, o en lo que no hemos hecho, puesto que ya tenemos demasiados años y entonces pensamos que ya los tiempos se fueron, los tiempos ya acabaron para uno, los planes del Señor quedarán para otros, y no es así. Uno ve en la palabra del Señor como muchas personas sirvieron a Dios ya con años, pero tenían su espíritu renovado, su espíritu dispuesto. Bendito sea el Señor. ¿Cómo empezaba Daniel cada día? Si usted se pone a preguntar, hermano, ¿cómo empezaba Daniel cada día? Cada día Daniel empezaba su día orándole al Señor. Era 3 veces que oraba él, y en diferente tiempo durante el día, y esa era la forma como él empezaba el día, orando. Y por eso uno dice cuán importante es empezar el día con el Señor. Cuán importante es empezar el día con Dios. ¿Por qué? Porque ahí se granjean muchas cosas. Ahí se le pide a Dios su misericordia. Ahí Dios se mueve a misericordia. En oración es donde le pedimos a Dios su compañía para que Él avance con nosotros en sus planes y nos ayude a nosotros. Creo que la vida de este hombre se había marcado por eso, porque oraba al Señor todos los días, porque Él lo había tenido como una costumbre. Qué bueno para los jóvenes tener esas buenas costumbres. Hoy en día, hermano, la gente se llena de pésimas costumbres. Los jóvenes se deforman muy fácilmente. Pero si los jóvenes pudieran tener en su corazón el deseo de buscar a Dios, de orar a Dios, entonces veríamos buenas costumbres en la vida de estos jóvenes. Daniel empezó su vida de oración, de clamor a Dios muy joven, y había tenido buenas costumbres para buscar a Dios, buenas costumbres. Y Abraham tenía este mismo hábito cuando buscó de Dios. Aparte de él, podemos ver en la palabra del Señor que David también tenía esa misma costumbre de buscar de Dios temprano.
Y Jesucristo tenía la misma costumbre de buscar a Dios de mañana. O sea, quiere decir que cuando uno ve estos ejemplos, se da uno cuenta de la gran importancia que tiene la oración de mañana, el poner el día en las manos del Señor, es decirle: Señor, aquí está mi vida, guíame, gloria al Señor, guía mis pasos, guíame, ayúdame, bendíceme. Y para él era una costumbre que tal vez le iba a él a ser tomado en consideración para poder ser probada la fe de él. Era un momento de confrontación de la fe, de su fe. Era un asunto específicamente con él. Si él lograba mantenerse, si no se quebraba en medio de esa prueba, pues Dios le iba a bendecir, cosa que él hizo a partir del capítulo 7, cuando uno puede observar cómo Dios empieza a derramar sobre él las profecías y una serie de cosas importantes, que era fundamental haber pasado por una prueba como esta y luego recibir lo que Dios tenía para él. Dios honró a Daniel, lo honró por su fidelidad, Más o menos estaba así acomodada, según dice la palabra del Señor. Era una provincia, Babilonia. Ellos estaban en ese lugar y habían 120 hombres que gobernaban las provincias, 120 hombres, y había 3 hombres por encima de estos 120, y dentro de esos 3 hombres que gobernaban a estos estaba también Daniel, y luego de él estaba el rey. Y lógicamente que el rey se había sentido muy bien con él, le daba testimonio. Tanto es así que la gran reestructuración que sufre el gobierno de él es a raíz de cuando él puede ver en Daniel que Dios estaba con él, y entonces reestructura todo su reino, porque la gente le robaba, porque los que ponía no le eran fiel, y entonces él decidió acomodar 120, 3 por encima de ellos, y en ese preciso instante Dios motivó a este hombre a poner a Daniel por encima de todos los demás. Mire qué gran honor para un hombre de Dios, qué gran honor para este hombre de Dios que se había guardado, y Dios quería premiar su fidelidad. Daniel por encima de estos. Yo creo, hermano, que los ascensos que tiene Daniel en Babilonia demuestra que un creyente no necesita aliarse a ningún sistema humano para tener éxito. Yo creo que ningún hombre puede decir: este es el camino humano, esta es la forma humana, este es el procedimiento humano que tengo que utilizar para poder tener éxito en esta vida. Creo que Daniel demostró que no tenía que aliarse al funcionamiento que tenían los antecesores de él, ni a los que estaban ahí. Y supongo que algunos se le acercaron y le dijeron: el asunto de reinar aquí es así. Y seguro él decía: pues el asunto de reinar así es para ustedes así, pero no es para mí el reinar así, no es para mí el ejercer dominio sobre los demás de esa forma. No me voy a aliar a los planes que tiene este mundo para poder ver la mano del Señor. Y Daniel vio la mano de Dios sin necesidad de aliarse a ningún protocolo humano, sin necesidad de aliarse a ninguna forma marcada por los hombres. Él decidió obedecer a Dios, y Dios quería bendecir y premiar aquella fidelidad. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso lo dijo Jesucristo muchísimo tiempo después de que hubiese vivido Daniel, pero se aplicaba también para Daniel, porque Daniel observa y dice: mas voy a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y yo sé que Dios añadirá todas las demás cosas a mi vida. Hay mucha preocupación hoy en día: ¿por qué tengo que entrar en cualquier negocio para poder surgir? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Cómo Dios va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer mi Señor con lo que yo, mi profesión, con lo que yo me dedico? ¿O qué va a hacer Dios con mi hogar? Todo está en las manos de Dios, todo está en las manos del Señor, y Dios abrirá
puertas donde no la hay, abrirá camino donde usted no lo vea, porque ya está establecido para aquel que le es fiel, que Dios va a bendecir la vida de cada uno. Bendito sea el Señor. Qué difícil era para aquel hombre guardarse en aquellos tiempos, y él dijo, voy a guardarme para el Señor. Cuando supo del edicto, creo que él era prácticamente el primero que iba a recibir la noticia, puesto que estaba por encima de todos los demás. Un edicto que los 122 que quedaban ahí, gloria al Señor, se le acercaron al rey lisonjeramente, porque los hombres podrán ganar cosas en forma lisonjera, trayendo palabras muy bonitas al oído, ¿verdad? Y entonces ellos llegaron a hablarle muy lindo a aquel rey. Sí, le dijeron, para siempre vives, rey, para siempre vives. ¿Por qué no firmas un edicto indicando que nadie le pida, venga, qué atrevimiento, que nadie le pida a otro Dios, ¿verdad? Que nadie le pida a ningún Dios, ni nadie le pida un favor a nadie, ningún otro, sino solo a ti. Y a él le pareció muy bonito, ¿ve? Y él dijo, voy a firmar, sí, está bien, firmo, no sabiendo que eso era prácticamente una artimaña de aquellos que tenía cercanos para deshacerse de aquel hombre de Dios que Dios había levantado. No pudieron encontrar, dice la Biblia, en él ningún vicio, no pudieron encontrar en él ninguna falta contra el reino. Era un hombre que se guardaba, era un hombre que cobraba impuestos, entregaba impuestos. Era un hombre que pedía y decía, bueno, el rey ha pedido 50, no decía que había pedido 70 para dejarse él 20. No, justo así como se lo habían dado, así transmitía también el dinero con justicia. Y todas estas cosas no podían ellos usar en contra de aquel hombre de Dios, de aquel hombre que tenía un excelente testimonio. Y bueno, cuando él recibe el edicto que impedía que alguien pudiera orar a Dios, alguien que pudiera pedirle al Señor. Yo a veces pienso que hay gente que no se avergüenza de pedirle a Dios, hay gente que no se avergüenza de clamar a Dios, hay gente que no se avergüenza de decir, mi Dios es mi Dios es Jehová, mi Dios soy cristiano, Jesucristo es mi Señor. No se avergüenzan de decirlo, no se avergüenzan presidentes, no se avergüenzan diputados, no se avergüenzan la gente que trabaja en instituciones. Hay gente que no se avergüenza de decir que es hijo de Dios. Hay otros que es al contrario, tienen un Dios, pero se avergüenzan de decir que son cristianos. Pero, ¿de qué malo tenía pedir a un Dios vivo? A un Dios que él iba a demostrarle a este hombre que él era un Dios vivo. Con lo que iba a suceder, le iba a demostrar una vez más que él era un Dios vivo. Gloria al Señor. Y él recibió el edicto. Bueno, gloria al Señor. Serviría él al Señor. Y aparte de eso, oraría a él como siempre lo había hecho. Como siempre lo había hecho. Clamaría a Dios, serviría a Dios como siempre lo había hecho. No importaba lo que le hubieran dicho, él iba a servirle a Dios y oraría a Dios como él estaba acostumbrado a hacerlo. Yo creo que a más de uno les ha sorprendido muchas cosas que vienen en contra del matrimonio, en contra del hogar, en contra de los hijos, porque no están acostumbrados a buscar de Dios. No tienen la costumbre de clamar al Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que él oró igual. Pudo haber dicho él, bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No es cierto? No era más fácil decir, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? O tal vez él pudo haber dicho, bueno, gloria al Señor, comprometerme un poco no me va a hacer daño, comprometerme un poco, no me va a hacer daño. O pudo haber dicho, bueno, valgo más vivo que muerto, ¿verdad? Si una persona dice, no, pues si yo muerto no va a hacer nada, si me están obligando a hacer ciertas cosas, un muerto no vale mucho,
valgo yo más vivo que muerto, entonces me voy a aliar a esa situación que está pasando. Bueno, algunos podrán decir, bueno, voy a orar en mi mente, ¿no? Voy a orar en mi mente. ¿No le era más fácil hacerlo así? Algunas personas dicen, pero no te vi orando. No, es que estoy orando en mi mente. ¿Cómo vas a orar en tu mente? Sí, estoy orando de forma mental. Craso error, terrible error, ¿verdad? Que la gente piense que si hay momentos en los cuales hay una imposibilidad y se puede orar mentalmente, pero cuando una persona dice, no, hermano, mire, yo oro mentalmente. Oh, qué terrible, hermano, es ese pensamiento, ¿verdad? O voy de camino, voy orando. No, hermano, hay algunas personas que dicen, hermano, mire, me agarró un poco tarde, pero mientras voy de camino voy orando. O mientras estoy dándole el bocado, voy diciéndole a Dios que, ¿verdad?, que lo santifique, que lo bendiga. No, eso no es así, hermano. No es así. Hay tiempos en los cuales usted debe dedicarlos al Señor para ver la mano de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Daniel oró y daba gracias a Dios, alababa al Señor, no por causa de la crisis. Vea qué bien, hermano, no por causa de la crisis oró él, no dijo, voy a orar porque bueno, y ahora me están impidiendo orar, entonces porque hay una crisis voy a orar. No, no es así. No, él oró a Dios porque lo quería alabar, porque lo quería bendecir, porque lo quería exaltar. Porque es muy fácil, hermano, cuando el corazón se quebranta por alguna crisis cualquiera, cuando hay un problema difícil, es fácil quebrantar el corazón, la gente se humilla, la gente llora, la gente pide, la gente le dice, Señor, ayúdame, está el corazón quebrantado y eso no es así. Él por la crisis no lo hizo, hermano, porque él en su corazón tenía el amor, hermanos, y el deseo de seguir haciendo lo que estaba él acostumbrado a hacer. Bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el rey se da cuenta del error que cometió. El rey se da cuenta de ese terrible error que él cometió. Un error terrible, e intentó entonces salvar la vida de este hombre Daniel. Toda la noche pasó tratando de ver cómo lo libraba a él, y ya llegando la noche, él entonces supo que no podía hacer nada, no pudo, porque era de parte de Dios. Hay cosas que, hermanos, son de parte del Señor, y usted debe entenderlo, debe entender que hay cosas que son de Dios, porque esto Dios lo había permitido en Daniel, no para salvarle de caer en la cueva con los leones. No era eso, no era que él decía, bueno, voy a caer en la cueva, líbrame de caer en la cueva con los leones. No, lo llevó, hermanos, hasta que él cayera. Lo que Dios quería era sacarlo de ahí en victoria, sacarlo de ahí diferente, ver que había un propósito. De nada valía que el rey hubiera dicho, te libré. Bueno, ya aquí pude hacer alguna maniobra, otro edicto canceló ese, entonces no te van a llevar a la cueva con los leones. No, mire que hay una gran diferencia entre lo que sucedía en el palacio del rey y lo que sucedía en la cueva. En el palacio del rey, el rey no podía dormir, se acostó ayuno, o sea, ni comía. Él ni durmió siquiera, no podía dormir y no concilió el sueño. Y entonces él se levantó muy temprano y dijo, ¿qué habrá pasado con este hombre? ¿Qué habrá pasado con Daniel? La gran diferencia era en la cueva. En la cueva él dormía plácidamente. Él estaba tranquilo, durmió toda la noche. Y hay algo que, ¿verdad? Hay algo que es interesante lo que dice Daniel. No, el Señor mandó un ángel, cerró la boca del león para que no me hiciera daño alguno. Y entonces yo estoy aquí tranquilo. No se preocupe. Bendito sea el Señor. Qué diferencia, hermano. Durmiendo confiadamente. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que usted no deje de hacer las cosas que hace, hermanos, habitualmente. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Que usted se canse de orar. Que usted se canse de ayunar. Que usted se canse de vigilar. Que usted se canse de buscar el rostro del Señor. Que usted se canse de congregarse.
que usted con todas las cosas que suceden a su alrededor, usted puede decir, no, ya estoy cansado, ya yo estoy aburrido de todo esto, ¿verdad? Hay mucho problema, hay mucha cosa que se me impone, me impide avanzar. Pues avance porque hay una bendición grande para su vida, avance porque Dios tiene la victoria en sus manos. Hágalo como solía hacerlo antes. Siempre, hermano, nos han acostumbrado a nosotros a buscar el rostro del Señor. Hoy en día, hermanos, es igual. Hay que buscar el rostro del Señor para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Somos Movimiento Misionero Mundial Pavas. Estamos ubicados 100 metros oeste de la antigua fábrica Johnson. Teléfono 2213-3703. Búscanos en Facebook como Iglesia Movimiento Misionero Mundial Pavas o ingresa a nuestra página web www.mmmpavas.org. Te esperamos.